Jesús, ¿qué tal estáis? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos, la verdad, con mucho interés de analizar lo que se viene mañana. Eso, mañana es día de elecciones en Cataluña. Voy a empezar por ti, Laura. Después de esta semana tan ajetreada por parte de todos los partidos políticos, ¿cómo crees que se encara la recta final? Bueno, yo creo que estamos en un escenario de mucha incertidumbre que ha cambiado todo en pocos días, porque si tú me hubieras preguntado un mes antes, incluso antes de la convocatoria adelantada por parte de Aragonés, te diría que el PSC iba a ganar holgadamente, pero la campaña realmente ha habido muchas sorpresas. Por ejemplo, pues la movilización del voto que parece que está habiendo en el espacio de Junts, ¿no? De que Puigdemont realmente ha logrado otra vez, con su promesa de volver, que esta vez es verdad mucho más probable que las anteriores, pues movilizar parte de su voto que estaba dormido, que incluso se había ido a la abstención y que ahora está pues con ganas, ¿no? Por otro lado, también por primera vez todo indica que va a irrumpir Alianza Catalana, que es un nuevo partido ultranacionalista, bueno, que recoge mucho voto anti-inmigración, y que es independentista, pero que ningún partido independentista ha dicho que va a pactar con ellos. O sea, puede haber una situación muy igualada, muy fragmentada y muy de bloqueo, ¿no? De qué pactos se van a poder originar. Va a ser difícil. Jesús, ¿a ti qué te parece que cómo son estas últimas horas que van a empezar las elecciones? Yo creo que hay una de las cosas que más llama, más impresión me ha generado es cómo las encuestas ilegales de otros países consiguen influir en la propia agenda de la propia campaña. Y esto nos lleva a la conclusión de que la normativa actual de campañas electorales, jornadas de represión, sobre el tema de las encuestas, que sí que no se puedan publicar encuestas en hasta X tiempo, está totalmente desfasada por el concepto de la aldea global, el mundo globalizado y demás. Hoy en día te pueden hacer una encuesta en el país de al lado, en este caso de Andorra o en Australia, y la encuesta lógicamente llega a los medios españoles y eso influye en la percepción del votante. Entonces, la normativa está totalmente desfasada. Pero yo creo que, en mi opinión, el Partido Socialista Catalán, yo creo que está convirtiéndose en ese voto útil frente a Puigdemont. Y eso puede generar un gigantesco problema a los dos partidos del constitucionalismo, en teoría a esos dos partidos del constitucionalismo, al PP y a Vox, donde una parte importante de ese electorado acabe votando al Partido Socialista Catalán por el mal menor, frente a un Puigdemont que está convirtiéndose en el faro de, sí, en el faro, en la luz del independentismo frente a una izquierda republicana que está totalmente desnotada por la nefasta gestión del gobierno que ha hecho. Hay que olvidar el tema de la sequía, el tema del agua, el tema de los pocos avances del proceso, incluso las negociaciones con el Partido Socialista, que desde el punto de vista del independentismo más radical lo ven como básicamente gestiones al tiránico gobierno central. Y también estamos viendo, por ejemplo, que la Q, yo creo que posiblemente es una posibilidad que desaparezca. Bueno, en cierta manera, hasta sería honorable que desapareciera, porque el vídeo de campaña que han hecho, cada vez que lo veo y lo recuerdo, me entra ganas de pegarme un tiro. Lo siento, mucho dinero y poca imaginación creativa en ese sentido. Y Alianza, que yo creo que es la gran incógnita en el mundo del independentismo, porque no se recuerda, bueno, había precedentes de partidos independentistas con contenido anti-inmigración, pero no con la capacidad de movilización de este espacio. Por cierto, un espacio que yo creo que incluso puede llegarle a robar votos a Vox, porque en las anteriores elecciones había gente que votaba a Vox simplemente por el tema de la inmigración. Es una herencia del estilo de voto de Plataforma per Cataluña Sí. cuando llegó y demás, pero en Plataforma per Cataluña y también en esa herencia que después sería Vox, había gente que a lo mejor eran más o menos independentistas o más o menos regionalistas, pero que no le llamaban la atención vos por este tema, sino básicamente por el tema de la lucha contra la inmigración. Porque si los Mena, que si lo otro, entonces eso gastaba mucho votante que puede haber acabado en otras opciones. Pero entonces posiblemente veamos que Allianz puede robar votos a Junts y a Vox. Una cosa contradictoria, pero No, no. llamativo. Yo, Y bueno, bastante.
Si puedo añadir algo, Sí, yo sí, por de supuesto. Alianza Catalana, en Objective fuimos los primeros en hablar de ellos cuando había un apagón informativo que nadie hablaba de ellos, porque en Cataluña, entre que muchos medios están subvencionados y hay el cordón sanitario, pero bueno, en España los grandes periódicos y grandes cabeceras tampoco hablaban de ellos. Primero se los infravaloró, también fuimos los primeros en publicar que tenían ya trackings o sondeos internos que marcaban unos 4, entrar directamente con 4 escaños, y ahora por fin los sondeos públicos empiezan a detectar esta afluencia de voto, incluso se podría hablar que entren con 6. Y es curioso porque yo he estudiado un poco el fenómeno y es cierto que roban a Junts. También a Vox era un votante que estaba huérfano porque se sentía que nadie tenía el discurso de la inmigración y que aunque se sintieran nacionalistas catalanes, preferían votar a Vox como un voto de castigo y un voto de, oye, hay que hacer algo con el tema que genera la tensión migratoria, pero es que también se está viendo, y esto es interesante, que también roban votos, quizás en una proporción menor, pero también en Esquerra Republicana, en las zonas rurales, interiores, e incluso a la CUP. O sea, aglutinan a más votantes de lo que se podía esperar, o sea, que se verá en los otros partidos su bajada también tendrá que ver con esto. Este fenómeno que había comentado la compañera es similar al que pasaba en Francia cuando el reagrupamiento se llama ahora, pero antes era el Frente Nacional, conseguía votos de las zonas más históricas del Partido Comunista y del Partido Socialista, zonas rurales, zonas muy tensionadas, donde el obrero pensaba de que el inmigrante le estaba quitando los trabajos de baja cualificación y a la vez también exponía de que los salarios bajaban porque había más cantidad de personas con baja cualificación, en este caso inmigrantes, que se ofrecían esos trabajos sin estar con las mismas condiciones que un nacional y demás. Y entonces, esto generaba de que este típico votante que era sindicalista, del Partido Comunista, del Partido Socialista francés, acabasen votando el reagrupamiento y Le Pen se convirtiese en un monstruo que estuvo a punto varias veces de ganar las elecciones en la República Francesa y demás, con lo que eso conllevaría tanto para la geopolítica europea, en fin, para mil cosas. Pero este fenómeno, entonces esto nos lleva a la conclusión de que Cataluña en ese sentido se está pareciendo mucho en muchos aspectos a Europa, a Francia, en esa sociología del voto. Frente a España, que en ese sentido aún no tenemos estos problemas, puede ser porque no tengamos una gran cantidad de inmigración, un fenómeno migratorio y no hayamos tenido que afrontar ese desafío, porque al fin y al cabo el fenómeno migratorio es un desafío que hay que afrontarlo y existen muchas maneras de afrontarlo, de una manera X o Z. Yo soy de la opinión que la mejor manera es la pura integración, pero eso ya es otro tema. Pero bueno, que estamos viendo que ese fenómeno también. Y también estamos viendo como otra cosita que se me olvidaba, que la pugna entre el Partido Popular y Vox, que yo creo que es lo más morboso de estas elecciones, que yo creo que el Partido Popular se va a mantener por un tema de tradición y demás, y Vox se va a quedar cerquísima para meterle el bocado, como pasó, por ejemplo, con Ciudadanos en Andalucía cuando estuvieron a punto de meterle el bocadito en la Por eso digo autonómica. que la campaña es tan volátil y tan incierta, aparte también por esto. Mira, yo la primera porra que hice puse que el PP quedaba por encima de Vox, 13 escaños para el PP, 8 o 9 para Vox. Recordemos que en Cataluña es de las pocas, o creo que es la única región donde en 2021 Vox logró el sorpaso sobre el PP, ¿vale? Vox tiene actualmente 11 escaños. Ahora, viendo cómo ha ido la campaña electoral, tengo la sensación que están empatados y que muy probablemente Vox se pueda mantener un poco por encima del PP o incluso empatados en escaños, porque Vox lleva mucho tiempo denunciando o haciendo una campaña muy dura contra la inmigración, contra la delincuencia, contra la ocupación de viviendas, y el PP se ha sumado a última hora. A mí, hablando con cargos del PP en Cataluña, me contaron, no sé si os acordáis, una votación que hubo en el Congreso para regularizar a 500.000 inmigrantes, ¿os acordáis? Que era una ILP. Todos los partidos apoyaron esta iniciativa, menos el PP. Pues en Cataluña, claro, ya estábamos en un contexto de precampaña electoral. Lo que me dijeron es que les había hecho mucho daño que el PP se uniera a ello, porque en Cataluña hay problemas con la inmigración, es un tema delicado
y pensaron que en una semana habían perdido pues mucho apoyo por culpa de esta votación, porque Vox fue el único partido de todo el arco parlamentario que se opuso a esta iniciativa. Y tampoco ayuda, por ejemplo, Feijóo haciéndole la contra. Esto yo soy muy crítico con Feijóo en esta campaña. La contracampaña a Alejandro. Alejandro, yo considero que ha hecho una buena campaña, pero el Partido Popular Nacional, por la manía de presentar candidato a Montserrat como si fuera la triple ejemplo de catalanidad, y uno se mira así, básicamente los datos sobre el tema de los apellidos, es una tontería realmente. Y el apellido más común no es Nebrera, es el apellido de Alejandro. Entonces, no tiene ni medio sentido la contracampaña que le ha hecho Feijóo a Alejandro, seguramente simplemente por luchas internas, porque ya lo dan todo por perdido. Entonces, dice, vamos a intentar ya posicionar a los nuestros porque se ha dado por perdido esto. Pero eso es una actitud, en mi opinión, de derrotista y de incompetencia y demás. Pero Feijóo en ese sentido se ha equivocado y ha torpedeado la campaña de una figura que al fin y al cabo no le agradaba, pero era la figura que habían elegido los afiliados y los afiliados estaban de acuerdo totalmente y la presión social del mundo constitucionalista quería Alejandro. Entonces, bueno, a ver, esto también, bueno, Alejandro Fernández es un gran parlamentario, creo que un gran político, tiene una gran retórica, en los debates que hace con el resto de candidatos siempre se impone, lo hace muy bien, además es una persona muy formada, muy culta, que tiene un discurso muy sólido, pero también es cierto que a nivel de cargos locales lo que pedían ahora era no hablar tanto de amnistía, no hablar tanto de procés, que además que esto es lo que le gusta a Alejandro Fernández, son los temas que le gusta hablar, y hablar más de esto, pues de temas de vivienda, de ocupación, de seguridad ciudadana, y entonces había esta disyuntiva entre la dirección o la élite intelectual del partido, esas entidades que es verdad del constitucionalismo que apoyaron a Alejandro Fernández, pero que no tenían tampoco músculo territorial, eran entidades preocupadas por el tema del procés, pero que quizás no reflejaban fielmente dónde está ahora la sociedad catalana. O sea, ahora la gente, sean nacionalistas catalanes o sean gente que quiere seguir en España, la amnistía no está sobre la mesa, el procés es una temática de 2017 y lo que quieren ahora es que se hable de los problemas que tienen ahora los catalanes. Y creo que aquí Alejandro Fernández todavía está muy en el modo, en la lógica 2017, que es, por cierto, la misma lógica donde está Ciudadanos, y ya veremos qué le depara Ciudadanos. sí, de hecho, esa lógica, pero de todas maneras, si te fijas bien, la postura del PP Nacional facilita y favorece al Partido Socialista Catalán, que sí está en esa disyuntiva, pero a la vez están en la disyuntiva también de decir, vamos a evitar que Puigdemont llegue a la presidencia, porque que llegue a la presidencia Puigdemont básicamente sería una reedición de todo el tema del proceso y demás. Por lo tanto, yo creo que la disyuntiva de que se ha superado el proceso y todos los problemas que eso conllevaba, yo creo que no está totalmente superada. Hay un afán de superarlo y demás por parte del Partido Socialista Catalán, pero ese discurso del Partido Popular a nivel nacional, que afecta al Partido Popular a nivel catalán, favorece al Partido Socialista Catalán porque dice la gente, hostia, pues entonces para eso voto directamente al Partido Socialista Catalán, que es lo que dicen ellos, y entonces evitamos que Puigdemont entre y empezamos a hablar de los problemas auténticos. Ese es el pensamiento que puede que tenga, ese es uno de los grandes problemas que puede tener el Partido Popular este domingo, que el voto útil arrase. De hecho, a Ciudadanos tiene exactamente el mismo problema, pero no solamente por un lado, sino por dos lados. Porque los votantes que quedan en Ciudadanos, o lo que quedaba en Ciudadanos, muchos podrían haber votado perfectamente al Partido Popular, Cataluña y demás. Pero la gran mayoría de que en su momento votaron a Ciudadanos cuando ganaron las elecciones no provenían del Partido Popular ni de derecha, provenían justamente de antiguos votantes del Partido Socialista Catalán. Entonces, Ciudadanos está sufriendo lo que yo llamo el doble voto útil. Por un lado, la gente que dice, pues, no va a salir Ciudadanos, pues para tirar mi voto a basura, voto Partido Popular. Gente que a lo mejor podría votar a Ciudadanos el día de hoy y demás, y con los avisos que están dando sobre el tema de una reedición del proceso y demás. Pero después también tenemos la gente que a lo mejor ideológicamente, porque Ciudadanos también habla de temas sociales, de temas de vivienda y demás, dirá, hostia, pues yo a lo mejor me interesa
me interesaría votar Ciudadanos, pero es el voto inútil ahora mismo, entonces me voy al Partido Socialista Catalán y demás. Entonces, lo de Ciudadanos me parece muy triste y demás, una oportunidad perdida. Yo pienso que tendrían que haber puesto un candidato que fuera un nuevo inicio, no un candidato que ya estaba a fin del cabo. Carrizosa es un gran parlamentario, yo creo que todos estamos de acuerdo. Representaba un espíritu que a lo mejor ya no era tan necesario, a lo mejor se necesitaban nuevas caras. Una cara que estuviera en el Parlamento, pero que Sí. fuera un ejemplo de progresista. Pero bueno, ya está hecho. No en mí, por ejemplo, estaba pensando yo. Me van a Sí. matar, creo. De los comunes tampoco habéis dicho casi nada. Bueno, los comunes también lo que van a sufrir mucho es el voto Mm, útil al PSC. Toda esa mm. gente que no quiere que la derecha nacionalista burguesa, que para ellos representa Puigdemont y sobre todo Junts, su partido, parece que hay un cierre de filas en torno a Salvador Illa. Yo les auguro entre 6 y 7 escaños de, bueno, de esta gente de poscomunista que en su momento votaba Iniciativa, que tienen, bueno, que es gente también ya de una cierta edad, que no va a cambiar el voto por temas sentimentales y tal, pero es un nicho social pues cada vez más pequeño, más exiguo, porque bueno, es gente esto poscomunista y de otra época. En cambio, lo que se está observando en Cataluña es realmente un cambio sociológico importante que veremos en los próximos años, pero sí que apunta, vamos a ver, porque todo es muy volátil, pero que la gente joven se está como derechizando, ¿no? Y que sus opciones políticas no pasan por los comuns, ni mucho menos por Podemos. No sé de ahí dónde queda la CUP, porque también está sufriendo, y que en cambio es Vox, Alianza Catalana y estos partidos. Bueno, el PSC también resiste bastante bien entre los jóvenes, pero bueno, que el voto joven es más radical y más derechista. Es más, de hecho, el tema de sumas comunes, yo creo que la carta de Pedro Sánchez, el amago de Pedro Sánchez de que es un perseguido por la derecha y demás, que si los bulos y demás, y se ha convertido en un símbolo de la lucha antifascista. Ya me dirás tú de qué lucha significa Pedro Sánchez antifascista, pero bueno, me parece muy llamativa, porque cuando es capaz de pactar con Jung y toda esta gente. Pero bueno, que ese simbolismo y demás de la cartita, yo creo que ha favorecido al Partido Socialista Catalán para sumar incluso votos, como bien ha dicho mi compañera, de suma. Entonces la gente dice, hostia, pues vamos a votar al Partido Socialista porque están persiguiendo a Sánchez. Aquí suma todo, pues, el Partido Socialista Catalán. Pero ahora bien, la pregunta del millón sobre el Partido Socialista Catalán, que yo creo que me la voy a guardar para el final. ¿Conseguirá formar gobierno si gana las elecciones? Esa es la gran pregunta. ¿Y conseguirá presentarte a una investidura? Porque no olvidemos que para presentarte a una investidura tienes que tener una mayoría atada en Cataluña. Eso es muy difícil. Yo si se corroboran las sondeos, que es que cada vez hay mayor empate entre PSC y Junts, creo que que Salvador Illa no tiene nada que hacer. Creo que incluso puede ser una pieza sacrificable para Pedro Sánchez si así mantiene la legislatura en Madrid. Creo que ahora mismo el que más posibilidades tiene de someterse a una investidura es Carles Puigdemont. Incluso dentro del partido me consta que barajaban la opción de, aunque que se quedaran por detrás de PSC, que es lo que seguramente pasará, ir a una segunda vuelta, o sea, y que le voten por mayoría simple y con la abstención del PSC. O incluso repetición electoral, porque entonces Puigdemont, si hay amnistía, podría volver y hacer campaña en igualdad de oportunidades que el resto de líderes. Pero bueno, que van a forzar a que Sánchez sacrifique a su candidato catalán e intentar, como sea, mantener la Generalitat en manos del nacionalismo, esto es tanto la estrategia de Junts como de Esquerra, incluso, si así tocan poder, claro. Yo ahí tengo una duda, además, es que lo estaba comentando antes que con Sí. nuestro Alberto, que el Partido Socialista Catalán es una estructura totalmente diferenciada a nivel institucional, son dos partidos diferentes al Partido Socialista. Salvador Illa se podría montar en modo reverde diciendo, escúchame, que yo quiero conseguir la mayoría y me da igual lo que diga Sánchez.
llevarle la contraria a Sánchez. Es algo que yo me he quedado siempre pensando y reflexionando, o Sánchez lo tiene tan bien atado todo que es imposible que tenga una rebelión del propio Partido Socialista Catalán. Es que Illa lo hemos visto también durante la pandemia y Illa es un hombre de partido. Illa estaba muy bien en Madrid, en el Ministerio de Sanidad, y fue Sánchez que le dijo, te vas a Cataluña de nuevo a ser candidato a las catalanas de 2021. Y él cumplió. Él hemos visto que tampoco se ha alzado en contra del discurso de Sánchez, cuando en Cataluña Illa procede precisamente de algunas de las corrientes más críticas con el nacionalismo catalán, y ella estaba en contra de los indultos, era a favor de manifestarse junto a PP y Ciudadanos en las grandes manifestaciones de 2017, dijo que el 155 se tendría que haber aplicado incluso antes, y hemos visto que todo su discurso lo ha cambiado según las necesidades de Sánchez. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda que haría un paso al lado. Otra cosa es el resto del PSC que opinaría de ello, pero vamos, yo de ella creo que cumple más. De hecho, ese es su punto débil y es donde lo están explotando tanto Esquerra como Junts toda la campaña electoral, diciendo que ella es un peón, que ella es la sucursal de Madrid, que ella en la Generalitat significa que la Generalitat esté sometida a Madrid, o sea... Y hay Chicos, otra, y yo tengo otra duda, es que hoy tengo muchas dudas. Además, mañana, domingo y demás, eh, veremos a Puigdemont votando y demás y siendo detenido. Es que sería bastante llamativo, porque yo creo que si hay una repetición electoral, eso sería una propaganda electoral para Puigdemont, consigue la amnistía después, pero sale como si fuera el nuevo company y demás. Pero tanto que yo creo que mañana pueden pasar estas cosas. A ver, no lo sé, ¿eh? No, yo creo que si no ha vuelto ya no va a volver, porque también yo creo que no se entendería que hiciera esta jugada el mismo día que se va a votar, porque el día del voto pues tiene que haber un poco más de respeto institucional y también del procedimiento democrático. Pero bueno, es que ha dicho que vendrá para el debate de investidura, que seguramente será después de que esté aprobada la amnistía. bueno, a ver qué pasa. A ver, Mm. que está previsto que gane el PSC, pero a ver, luego Esquerra, Junts, a ver qué sale de ahí también. Bueno, no, primero Junts, después Esquerra. Esquerra es el que va Mm. a sufrir, que seguramente está en Sí. la tercera posición, muy por detrás. Pues bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, muchas gracias a los dos. Mm. Nada, Yo que... sí. Dime, Jesús, No, habla. no, no, por favor, habla tú No, yo primero. iba a decir simplemente que yo estoy bastante a la expectativa porque creo que, bueno, que pueden haber sorpresas, que el PSC y Sánchez, sobre todo, su plan era vender una Cataluña en concordia que había superado el proceso. Quizás será así, pero quizás no. Y quizás realmente le ha dado un oxígeno a Puigdemont con su amnistía que consigue el efecto contrario y que incluso consigue debilitarse en Madrid. Pero bueno, será interesante ver qué opinan los catalanes y cuáles son las estrategias que se premien y cuáles las que se penalicen. Pues yo la verdad que tengo bastante, yo creo que mañana pueden pasar mil cosas y la verdad que tengo bastante curiosidad de lo que puede pasar. La pugna entre PP y Vox puede ser muy morboso e interesante. El tema de que tengamos una sorpresa con Ciudadanos sería bastante bonito, pero no creo que pase, pero bueno, nunca se sabe. Y en el caso de Alianza, pues tengo curiosidad y demás cómo se va a comportar electoralmente y hasta qué punto puede significar un elemento más disruptivo en el arco parlamentario catalán. Porque la verdad es que nunca había antecedentes de un partido de extrema derecha con corte nacionalista. Bueno, sí había precedentes, pero eran todos extraparlamentarios o tenían simplemente presencia municipal y demás, o simplemente estaban integrados esas corrientes en otros partidos, como bien has dicho, a nivel más de acuerdo simplemente para luchar contra la inmigración, pero no debatían sobre el tema de Estado o catalán o no Estado catalán. En fin, va a estar interesante y mañana veremos. Pues chicos, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a ti, Alberto, y encantada, Jesús. Muchas gracias y encantadísimo con los dos.